Los invitados que son el licenciado Gabriel Reyes Oroná, presidente de Transparencia Nacional. Gabriel, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Nino, muy buenos días al auditorio. Y pues bueno, mire, aquí yo creo que quienes hayan tenido la oportunidad de ver la segunda parte de esta historia, se van a poder dar cuenta que hay solamente dos posibles escenarios. El primero, en el cual, ahora que dicen que solamente fue un episodio de 5 días, lo que debe darse cuenta claramente el proceso es que el incidente fue un incidente menor, en el cual la señora Wallace fue declarada completamente inocente ante un atropello de autoridad. O dos, si lo sabía antes de hacer su primera publicación, entonces sí se puede percibir mala fe, porque si ya sabía que fue un incidente menor, que no duró más de 5 días y que la autoridad jamás pudo probar nada ante la autoridad judicial, entonces no hubiera valido ni se hubiera sostenido por sí mismo la posibilidad de una foto que hasta hoy sigue sin una prueba contundente de que tenga un origen claro. Es evidente que lo que ya han conseguido los políticos es fastidiar a la gente. Hoy en día nadie quiere ya oír de política ni de campaña, no obstante que apenas llevamos 15 días. Todavía faltan 75 días y el tiradero de lodo entre todos ellos verdaderamente es preocupante, no solamente para la ciudadanía, sino porque la cantidad y calidad de las propuestas es muy baja. Entonces, aquí sí me preocupa y quisiera yo recordar un incidente del pasado. Hace 11 años, un poquito más de 11 años, una persona me decía que no se vale utilizar los medios de comunicación y que no se vale utilizar un medio como una revista que tiene amplia circulación como es Proceso para tratar de desacreditar o denostar a las personas. Esta persona me lo dijo cuando fue acusado por evasión fiscal. Esta persona me lo dijo porque él había sido procesado sin que hubiera una sentencia firme en su contra. Esa persona se llama Julio Scherer. Esa persona que además hoy, como da vueltas la vida, cobra impuestos por interpósitas personas gracias a Mario Delgado. Me sorprende que no mantengan las cuestiones en ese contexto, en el contexto de que lo que es cierto y lo que no lo es, no lo es. Hoy día lo que vemos en la revista Proceso es que dicen que dice que dijo, pero no vemos pruebas contundentes, ni oficiales sobre todo, que acrediten lo que se ha estado diciendo desde hace más de 10 días. Hoy Juan Carlos Vázquez, secretario técnico del Consejo Político del PRI. Juan Carlos, mucho gusto. Nino, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a los compañeros de la mesa en el panel. Un saludo a todos los niños que regresan a las escuelas y que lamentablemente en esta ciudad, pues en muchas ocasiones por la mañana, pues siempre no nos permiten llegar a tiempo a tu programa. Yo quisiera comentarte, a ver, Nino, Nino, que efectivamente esta situación que está aconteciendo con la señora Isabel Miranda de Wallace, pues yo creo que vamos a tener que verlo todo el tiempo con muchos de los candidatos a cargos de elección popular, en donde pues evidentemente algunos medios de comunicación tratarán de generar mayores ventas, sin lugar a dudas, ¿no? Es algo que... La revista se agotó. Sí, es correcto, es lo que te estoy... Nosotros quisimos conseguir revistas este viernes y sábado, de que ya había pasado una semana y no la había en ningún puesto de periódicos, no la había. Es correcto, se agotan las revistas o los periódicos en donde sacan este tipo de noticias. Yo no quisiera hacer un juicio en relación a esta situación en específico. Yo quisiera mejor irme al tema de la guerra sucia que está sucediendo actualmente con diferentes candidatos a cargos de elección popular. En este caso el Partido de Acción Nacional está desesperado por lo que está ocurriendo con la campaña presidencial de nuestro candidato Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición PRI Verde, en donde las diferentes casas encuestadoras nos ubican como primerísimo lugar, y esto ya te lo habíamos comentado a ti, Nino, hace ya en varias ocasiones anteriores. Lo único que necesitamos los priistas es que nuestro candidato a la presidencia inicie su campaña presidencial para poder demostrar la propuesta, para poder demostrar el empuje que tiene el Partido Revolucionario Institucional
en la mayoría de todo el país, con algunos problemas en algunas entidades de la República. Sin embargo, pues evidentemente se muestra esta incapacidad de Acción Nacional, esta incapacidad de la candidata panista Pina, Josefina Vázquez Mota, de poder lograr un enganche con el electorado, y lo único que están buscando en este momento es tratar de disuadir al electorado con situaciones que ni siquiera tienen claro de lo que ha venido sucediendo en el Estado de México. Por eso, Nino, y aquí dejo mi comentario, sería muy viable el que pudiéramos enfocarnos evidentemente en la propuesta de los diferentes candidatos a cargos de elección popular y no en la denostación trivial que en muchas ocasiones se maneja en diferentes medios de comunicación y también por parte de los partidos políticos en pugna. También nos acompaña la licenciada Mari Carmen Arellano, consejera política del PRI en el Distrito Federal. Mari Carmen, mucho gusto. Nino, muchas gracias, muy buenos días a los compañeros de la mesa y a todo tu auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Pues sí, yo creo que aquí el punto sería ver cómo en una vorágine de insultos, de denostaciones, pues vemos que hay campañas sin sin propuestas, y es lo que estamos percibiendo. Las campañas negras ya las esperábamos, sobre todo en el PRI. No nos toma por sorpresa esta situación que comentaba Juan Carlos, de que en los últimos días se han dado estos ataques y tratar de desprestigiar a un candidato que en algunas encuestas nos dan el 53% o más de la preferencia del electorado. Bueno, pues es natural. Sin embargo, yo creo que yo haría un llamado a los otros partidos para que reconsideraran esta situación, porque en efecto, como lo decía el compañero de la asociación, es lamentable. La gente, la ciudadanía está harta de escuchar, sobre todo en campañas, estos ataques entre los partidos. Si esa es la situación que priva dentro de los partidos políticos de unos hacia otros, ¿qué podemos esperar para la solución de la situación de la violencia? Si lo que estamos percibiendo son ataques, es violencia, no podemos esperar pues nada mucho mejor. Y yo creo que sí deberíamos de hacer una invitación a que las campañas sean de propuestas, a que las campañas sean constructivas, y pues aunque algunos candidatos sí tengan cuestiones que sean dignas de señalamientos, quizás que no puedan ser omitidas, pues sí tratar de hacer lo más limpio posible y tratar de construir campañas que le den opciones al electorado para que sepa por quién y por qué va a votar. Hoy, el diputado del PRD, Avelino Méndez, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados. Avelino, mucho gusto. Buenos días, Nino. Buenos días a todos los integrantes de la mesa y a tu auditorio. Estoy sorprendido, Nino. Y más, de verdad, a mi amigo Gabriel Reyes, presidente de Transparencia. ¿Por qué la actitud, Gabriel? Y me refiero a ti porque, bueno, pues yo creo que si tú eres presidente de Transparencia, pues debería estar buscando transparencia. Y los juicios que acabas de emitir, la verdad, sí me parecen exagerados. Y lo de la campaña negra también. Miren, una revista, un periódico hace periodismo. Y si tiene información que comprobable, por supuesto, Claro. por supuesto, pues la tiene que sacar a la luz. Yo no veo mayor problema. Una revista, además, vive de sus ventas, y si le cae una noticia a cualquier revista de esta naturaleza, yo no vería por qué no sacarlo. Hacen periodismo. Por ejemplo, lo que hizo Milenio en una conversación off the record, o sea, fuera de registro, pero escuchada, cuando Andrés Manuel dice, pues me voy a la chingada. La puso en 8 columnas. Y se fue, ¿verdad? No se ha ido. No se ha ido. ¿Sí? O sea, están haciendo periodismo. Eso es una cosa que yo creo que lo deberíamos ver desde ese punto de vista. Lo que sí parece grave son dos cosas de este asunto, y ahí Transparencia debería estar actuando. Una posible filtración de autoridades de un expediente, o lo más grave, que además se da en nuestro sistema de justicia, la posible desaparición de un expediente de una persona que estuvo sujeta a un procedimiento judicial y que pronto ya no está. Alejandro Nava, consejero regional del PAN. Alejandro, mucho gusto. Nino, mucho gusto, buenos días a mis compañeros de la mesa y a tu auditorio que nos acompaña. Pues yo quisiera
comenzar diciendo, un tanto a respuesta a lo que dice Avelino, de que esto es periodismo. No, Avelino, mi estimado, eso no es periodismo, eso absolutamente no es periodismo. Periodismo es investigar, es sacar, comunicar la verdad de lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo. Eso es lo que yo considero que no es periodismo. ¿Qué es lo que pasa? Isabel Miranda de Wallace es una mujer que ha demostrado en los hechos que se ha enfrentado al poder en sus distintas versiones, al poder legislativo, al poder ejecutivo local, al poder legislativo local, al poder judicial. Eso es lo que ha demostrado Isabel Miranda de Wallace. Y la fotografía que saca Proceso, que no ha podido Proceso confirmar precisamente en una cuestión netamente periodística, decir, esta fotografía proviene de tal o cual institución. Y yo le pondría un valor a esa fotografía. Proceso sabe perfectamente qué es lo que está haciendo con esa fotografía, porque es el equivalente a aquella fotografía que quería López Obrador cuando quería que lo encarcelaran en el desafuero. Él quería estar tras las rejas para mostrarse como víctima. Entonces, ese valor que tenía la fotografía en aquel entonces es el valor que le quiere dar ahorita Proceso a una falsedad, a una mentira y a una verdadera calumnia. Qué tristeza para el periodismo mexicano, qué tristeza para los periodistas en México que tengamos nosotros los ciudadanos políticos, no políticos, demás, que enfrentarnos a este tipo de calumnias. También nos acompaña el doctor Samuel González, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Samuel, y en este caso además como abogado de la señora Wallace. Abogado de la señora Wallace. Y bueno, pues yo creo que es un elemento central e importante subrayar hechos que verdaderamente sucedieron y han sucedido. En primera instancia, hay que subrayar qué fue exactamente lo que pasó. 2 funcionarios corruptos de la delegación de Tlalpan intentaron pedirle dinero a varios de los anunciantes de la zona. Un acto de corrupción en el cual doña Isabel y otros se negaron a hacerlo. Respecto de esos hechos, en el año de 1998, esos funcionarios corruptos falsificaron declaraciones. Esas declaraciones que falsificaron fueron ya calificadas por un juez, y aquí le vamos a pedir al compañero del PRD que diga si los jueces dicen o no la verdad jurídica de los asuntos. Fueron ya calificados por un juez como inexistentes. Es decir, judicialmente se estableció que la señora es inocente. El señor diputado no tiene razón en negarle a los jueces del Distrito Federal la calidad de decir y determinar la verdad, porque para eso están, sino que le vaya a hacer una reforma a las leyes del Distrito Federal para que diga que ahora son los diputados los que van a establecer la verdad, o algún medio de comunicación el que va a establecer la verdad. Judicialmente, sin lugar a dudas, quedó demostrado que esas acusaciones que emitieron estos 2 funcionarios, que volvieron a hablar en la revista Proceso, esta semana uno de ellos, y la semana pasada en un programa de radio, quedó judicialmente establecido que no dicen la verdad. ¿Y por qué? Porque una ciudadana como doña Isabel Miranda de Wallace tuvo la precaución de llevar un fedatario público, un corredor que estableció con claridad que ella no estaba donde los funcionarios corruptos dijeron que estaba. Esa fue la razón por la cual ni siquiera fue procesada por el delito absurdo de homicidio en grado de tentativa. Todo eso está acreditado de manera judicial. No estamos hablando aquí de opiniones, estamos hablando de acreditaciones judiciales. Pero no solamente eso, hechos, ¿ok? Hoy sabemos, y te lo anuncio aquí, por primera vez, Nino, que esa foto no existe en el expediente que está en el tribunal. Y que hemos ya solicitado de manera oficial al señor presidente del tribunal, Edgar Elías, que confirme que esa foto no está en el expediente. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué razón, 14 años después,
acreditado judicialmente que ella es inocente, que los hechos no pasaron como dicen estos funcionarios corruptos que pasaron. ¿Por qué razón la sacan? ¿Por qué razón esa foto de proceso que muestra a una persona de 1.67 centímetros, cuando ella mide 1.59, es exhibida en la portada de la revista Proceso? ¿Por qué razón? Cuando el gobierno del Distrito Federal, Nino, sin lugar a dudas en 2006, ante requerimiento de un juez federal, certifica que doña Isabel no tiene antecedentes y que nunca entró al reclusorio, el gobierno del Distrito Federal. ¿Por qué? Por una razón. Perdón, abogado, yo no vengo a litigar aquí, ¿eh? No, viene usted a insultar, señor diputado. Perdón, digo, yo no sé por qué la molestia. Yo no sé por qué la molestia y por qué el dirigirse a mí en ese tono, porque yo que estoy planteando un acto estrictamente periodístico. Sí, el acto periodístico es un acto de mostrar a una persona declarada judicialmente inocente por esta ciudad como culpable. Póngase en orden, hombre, ordene sus ideas. Si no me escuchó, yo no sé ni por qué. No había llegado. Estaba oyéndolo en el coche. Gabriel Reyes Sorona. A ver, como dirían allá en Cámara de Diputados, querido Avelino, para hechos Por alusión. o para alusiones personales. ¿Qué es la transparencia? Pues es un tema complicado, muy amplio, pero seguro la transparencia es algo que no lleva parches ni sesgo. Es muy claro que la verdad judicial es que la señora Isabel Miranda de Wallace no cometió ningún delito. Entonces, si alguien saca una portada diciendo la verdadera señora Wallace con una ficha, obviamente no corresponde a la verdad. Si la revista Proceso estuviera haciendo periodismo, estaría ya diciendo, me equivoqué, porque el proceso o el procedimiento judicial que inició concluyó en decir que Isabel Miranda de Wallace no ha cometido ningún delito, no solamente por constancia de un fedatario público. Fue injusto con Greg Sánchez, fue injusto con Manuel Añorbe, fue injusto con Isabel Miranda de Wallace, y Transparencia Nacional en los tres casos ha dicho que no se vale hacer justicia con portadas, que no se vale sesgar la verdad, porque eso es la transparencia, mostrar lo que es y no lo que no lo es. Si así fuera, entonces Proceso no es transparente, porque esa no es la verdadera señora Wallace, y lo dice la justicia del Distrito Federal. No solamente eso, sino que esta fe de hechos del corredor deja clara muestra de que Isabel Miranda de Wallace no estaba en condiciones de modo, tiempo y lugar para poder cometer el delito que tan fantasiosamente se le quiso crear por las autoridades del Distrito Federal. Tan no es así que con mucha rapidez ese procedimiento cayó. Hoy en día, Transparencia pide que se diga la verdad, y la verdad es que Isabel Miranda de Wallace no ha sido sentenciada, no es culpable absolutamente de nada. Ahora, dices tú, Nino, que se vendió la revista al 100%. Bueno, la verdad es que el Proceso, desde que se convirtió entre correo entre narcos, se vende, pero al 100%. Lamentablemente esta revista ya tiene un sesgo criminaloide, ¿no? Donde todo el que tiene la mala suerte de tocar sus páginas, pues es ya juzgado por una revista y no por las autoridades correspondientes. Entonces, en este contexto, es muy importante lo que dice Avelino. Yo sí creo que los hombres públicos deben de tener una cara pública frente al electorado y mostrarse tal y como son. Y sí se vale señalar cuáles son sus errores, señalar cuáles son sus virtudes, señalar cuáles han sido los probables ilícitos que han cometido, porque el electorado requiere elementos para poder decidir y poder votar o no votar por ellos. Parece que en muchas ocasiones cuando sucede algo en contra de alguien, algún candidato o algún dirigente de un partido político, los dos partidos se ufanan en profanar y en satanizar. En este caso, me parece que Proceso, la revista Proceso, ha tenido una larga historia de reportajes sobre diferentes candidatos, sobre diferentes dirigentes de partidos políticos, pero no nada más la revista Proceso, también el periódico Reforma. Y en este caso nadie le dice nada al periódico Reforma, ni los panistas, ni nadie que se vaya por esa línea. En este caso, la revista Proceso lo comenta muy claramente, exonerada. Lo comenta muy claramente en su reportaje, en su artículo.
y lo pueden leer adentro. Aquí está, yo lo acabo de leer, esta parte, dice exonerada. Finalmente es un artículo, es un reportaje. Yo cuando hablaba de guerra sucia, pues efectivamente hay algún interés, ¿no?, por sacar esta nota, pero así como hubo algún interés con sacar las notas en contra de los priistas del gobierno de Coahuila, por ejemplo, pero el periódico Reforma, y ustedes no lo defendían en ese sentido. Es decir, yo cuando hablo de guerra sucia en las campañas políticas es esto precisamente, es vincular las diferentes acciones negativas de tal o cual candidato de un partido político para poder bajar su rating electoral. Y en este caso, con esto que sucede, no nada más con esto que sucede, sabemos desde un principio que la señora Isabel Miranda de Gualas está socavada, está en la tumba del tercer o cuarto lugar en el Distrito Federal. Fue una mala idea poner a Isabel Miranda de Gualas como candidata al gobierno, pero con el debido respeto, fue una mala idea poner a Isabel Miranda como candidata al gobierno del Distrito Federal. Y bueno, si finalmente ahorita se está sacando este reportaje por parte de la revista Proceso, pues hay que verlo como es, punto y sencillamente. Eso es todo. Tuvo una situación irregular en el pasado, pues en este momento es candidata a la jefatura del gobierno del DF con muchas de sus precariedades. Como Alejandro Nava, Partido de Acción Nacional. A nivel nacional. Gracias, Nino. Número uno, lo que publicó parte de la prensa o mucha de la prensa respecto de Coahuila sobre la deuda fue verdad. Ahí está la gran diferencia. La diferencia es que hay una deuda en Coahuila por parte de quien fuera el dirigente nacional del todos PRI. los estados. Fue Sigue, por favor. Humberto Moreira, con una deuda de 35 mil millones, que ya va más arriba de ello. Por eso se dice ahorita que el PRI ya endeudó Coahuila y ahora quieren endeudar a todo México. Segundo, a nosotros se nos hace una extraordinaria, excelente como panistas idea postular a una persona, como ya lo dije anteriormente, que se ha enfrentado al poder y que además es una ciudadana. La ciudadanía nos pidió, nos solicitó, nos surgió que nos fijáramos en gente que ha tenido una trayectoria ejemplar para postularlos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos postulado a una persona íntegra, a una persona de trabajo, a una persona de lucha, y por eso, por supuesto que no estamos arrepentidos. Ahora bien, hablan de la revista Proceso. La revista Proceso, que habla de Wallace, el 98, consignada, fichada y encerrada, la única publicidad, de las pocas publicidades que tiene, de las 3 publicidades que tiene toda la revista, la primer publicidad es de Beatriz Paredes, una persona completa y totalmente cercana a Luis Echeverría, quien fue su padrino político. Luis Echeverría, quien fue el que cerró el periódico Excelsior, en aquel entonces dueño o comandado por Julio Scherer, hoy director general, presidente honorario de la revista Proceso. Las vueltas que da la vida y la incongruencia que hay en la historia para atacar a una mujer. Se me hace muy extraño que quieran defenderse de lo mismo que ellos propinan, ¿no? O sea, primero propinan veneno, pero no quieren que nadie los toque a ellos. Yo, Nino, te quiero decir algo. En cuanto a la cuestión periodística, seríamos muy ingenuos de pensar que todos los medios de comunicación, sobre todo los medios escritos como son las revistas, tengan que ser totalmente equitativos o totalmente objetivos, porque eso no existe en el periodismo, Nino, y digo, me atrevo a decírtelo aquí, y creo que sería muy ingenuo pensarlo. Efectivamente sería un ideal que los medios de comunicación como las revistas fueran objetivos, pero no es así. Sin embargo, Nino, por ejemplo, en esta cuestión, me acuerdo de la portada de Julio Scherer de Proceso cuando está con el Mayo Zambada. Era el Mayo, ¿no? Me parece que... Tampoco No, era
El Chapo. ¿El Fue Chapo? No, No, el Mario él, con Scherer. cuando salen juntos. Porque sale abrazado. Ese es un ejemplo. El Chapo no se ha retratado con él, se retrató con la gente de Camacho Solís, con Santiago, perdóname, con Santiago Tapia Cebes. Ese fue un ejemplo de todo un número de una revista donde no hay un artículo periodístico y donde no hay un artículo de investigación, porque lo único que nos narró fue una visita que le hizo este personaje, pero pues no hay un artículo de fondo que hable sobre las ligas del narco y que realmente le dé a la opinión pública una idea de cómo se mueve el narcotráfico en México, las redes, la corrupción con las autoridades. No, simplemente, bueno, fue un número que se le ocurrió y que por los contactos que tuvo lo supo hacer y tuvo una muy buena venta, como la venta que ha tenido ahora con lo de la señora. Ahora, con lo de la señora, Nino, con todo el respeto, pues yo no me voy a ocupar de eso porque creo que no es un tema, por lo menos para la campaña del PRI, para los priistas, que nos ocupen lo más mínimo. Francamente, si la señora tiene algo que tiene que ser investigado, fue exonerada o como sea, pues no es de nuestro interés. De nuestro interés es la campaña del Distrito Federal, es la campaña de Beatriz Paredes y la campaña de Enrique Peña Nieto. De nuestro interés son las propuestas, los problemas de la ciudad. ¿Por qué no venimos aquí a hablar del agua, del transporte público, de la economía, de la ecología, de la procuración de justicia, que son los temas que sí le ocupan a los capitalinos? No creo, francamente, y las encuestas creo que lo dicen muy claro, que a la mayoría de los capitalinos les importe mucho o poco la situación de esta señora, ¿no? Ella que no le interesa venir a hablar de ese tema, no se justificaría aquí su presencia. Bueno, yo creo que en el fondo de lo que estamos hablando aquí es de la manera como funciona la procuración de justicia en la ciudad y en todo el país. Cómo se utiliza desde el poder y por funcionarios corruptos acusaciones y cómo se fabrican acusaciones contra los ciudadanos. Y ahí sí que tenemos que hablar de los procesos de reforma, de cómo cambiar la justicia, la procuración de justicia de esta ciudad para que eso no pase. Desde luego que todo ciudadano que se dedica a la política tiene que estar sometido a crítica. Eso nadie lo discute. Pero una cosa es someter a crítica y otra cosa es fabricar una imagen que existen completas dudas de que se haya producido. Porque, como usted lo dice bien, la revista el problema no es el contenido de la revista, que de todas maneras está sesgado. El problema es la imagen que ponen enfrente de una persona que no corresponde a doña Isabel Miranda de Wallace, porque ella no mide 1,67, 1,68, sino 1,59, y que además no pueden demostrar de dónde surge esa imagen. Y no pueden demostrar de dónde surge esa imagen porque hay una certificación de que la imagen no existía en 2006. Y ahora vamos a tener una certificación de que la imagen no existe en el expediente. Yo te pregunto, Nino, ¿de dónde la sacaron? Ese es el gran problema en donde estamos. ¿Ok? ¿De dónde salió esa imagen? Si no existe por certificación oficial en el 2006 y no existe en el expediente, y ya vamos a tener la certificación de que no existe en el expediente, la pregunta es de dónde salió esa imagen. Porque la revista más o menos dice que fue absuelta, pero vuelve a citar las declaraciones de las personas que ya judicialmente se dijeron que eran falsas. ¿Por qué las vuelve a citar si judicialmente se dijeron que eran falsas? Ahí está el problema. ¿Y quiénes son esos dos funcionarios de ese momento, exfuncionarios hoy? ¿Quiénes son? Uno de ellos es abogado que ha defendido a varios narcotraficantes. El otro, me estoy hablando del señor José Patiño. ¿Era el juez? otro, ¿Era juez? Y el otro es un funcionario que fue candidato de varios partidos políticos de izquierda y que cobró en varias elecciones, en el PT, en el PPS, en el PRD, cobró en varias elecciones. Entonces, ¿de qué calidad moral estamos hablando? O sea, son personas que están declarando a modo en este asunto. Y contra ellos ejerceremos todas las acciones que tienen que ver con el intento de daño moral. Sí, coincido con el abogado y no nos vamos a poder aquí a litigar, abogado. Sí coincido, efectivamente, que el gran problema de este asunto es la procuración e impartición de justicia, que tenemos gravísimos problemas, donde ya no concuerdo con usted
es en el asunto de, mire, abogado, no nos vamos a poner a litigar aquí. Sabemos, si me permite, que el que no esté en este expediente no indica que no existe, no existió. Pero desafortunadamente así funciona el sistema de justicia. Mire, y lo o sea, que si usted no le cree al gobierno del Distrito Federal cuando le contesta a un juez federal que esa foto no existe. Entonces, grave, ¿qué hace el gobierno del Distrito Federal emitiendo certificados de fotos que no existen? Grave, abogado, y también a Reyes, la verdad me parece muy grave. Aquí estamos tocando otro punto también, que es el asunto de la libertad de prensa, Y libertad, no libertinaje. Libertad de prensa. No libertad de prensa. Mi estimado tú Abelino. No puedes justificar, tú no puedes tener la verdad. Es libertad de prensa. Es libertad de prensa. Y sí me parece grave porque entonces acabamos de hacer lo que no se debe de hacer, me quedo, Gabriel. Cuando tú dices que la revista Proceso es correo entre narcos, la verdad ya les pusiste el dedo, Léela cada 8 días. Ya les pusiste el dedo, es decir, estás arriesgando desde este momento la integridad física del agente Proceso. No. Perdón, pero cuando se hacen acusaciones de este tipo, cuando se dice correo entre narcos, estás poniendo en riesgo a los periodistas, porque los estás acusando de que sirven de vínculo entre el narco, y eso no se debe hacer, Gabriel. Este país tiene graves problemas con los periodistas, han asesinado a decenas, y que tú ahorita vengas a decir que los periodistas en conjunto de una revista son correo entre narcos, les acabas de poner el dedo, como se dice en el argot, y eso no se vale. Pues si sale fotografiado. Y por otro lado, tampoco se puede hacer, mi querido abogado, ahorita tú ya estás litigando, tú sabes la secrecía que se debe guardar. Yo no tengo ahorita elementos para refutarte de que uno de los implicados es abogado. Es abogado de varios. Métete al Google para que lo leas. Estás cayendo en lo mismo que los otros. No, señor, métete al Google. Si yo fuera el abogado de los otros, entonces te estaría refutando. Además, la abogacía es una práctica libre. Es una de las defender al que quieras. Tú puedes defender al que quieras. Pero si tú fuiste funcionario, de la delegación de Tlalpan y pediste dinero, eres un corrupto. Y después de 14 años vuelves a repetirlo, eres todavía un mentiroso después de juntar. Eres un pésimo abogado que quiere litigar en medios. No. Yo no estoy litigando. El litigio terminó, hay una sentencia firme. Pues ¿qué quieres que litigue? Pues ¿qué quieres que litigue si hay una sentencia firme? Con gritos de abogados de barandilla que no escuchan. Por favor, hombre. Oye, muestra el nivel de abogado, no vengas a gritar. Es la primera vez que nos pasa esto, Yo no sé si así se diga. Pero es claro que el único periodista de este país que ha aparecido abrazado de un capo es el que dirige esta revista. Segundo, más del 80% de los artículos que se escriben en esta revista cada 8 días aluden a este tema. Es también ya un claro indicio de que se acaba la revista porque se hacen compras masivas de los números y se venden en las plazas donde, dicen los narcos, se calientan. Pero bueno, el tema no es la calidad moral de la revista. Ahora, sí me preocupa porque creo yo que el tema es Isabel Miranda de Wallace, pero es también la ciudadanía, porque ¿de qué sirve que hagan una reforma política para que los ciudadanos sean candidatos si los ciudadanos van a ser objetos de ese tipo de acusaciones donde les van a sacar su pasado, por remoto que este sea? ¿Qué tan relevante es una sentencia absolutoria de hace 14 años? Me parece que en una contienda política es completamente irrelevante. También me parece irrelevante, y no coincido con lo que dice Juan Carlos, porque Transparencia Nacional, cuando se acusó a Moreira, dijimos con toda claridad y contundencia que seguro era absolutamente probable que la Secretaría de Hacienda también estuviera involucrada, como en efecto lo estuvo. También en su momento dijimos, Moreira está siendo acusado por algo que hizo un tercero, pero que necesariamente la autoridad federal tuvo que haber estado involucrada. Ahora, dice Juan Carlos que el tercer lugar, yo no sé qué tan malo sea el tercer lugar, porque ahí fue donde acabó Beatriz Paredes hace 6 años, y ahí fue donde acabó Roberto Madrazo. Entonces no creo que los lugares sean materia de los derechos y las garantías de los ciudadanos. Ahora, dice Abelino, y tiene toda la razón, aquí hay un tema de libertad de prensa, totalmente de acuerdo. Tienen todo su derecho los señores de decir lo que quieran, como lo han hecho,
Nada más que también también existen otros derechos en la Constitución, como está mi libertad de expresión, de considerar de mi parte que lo que está haciendo la revista Proceso es mentir.